Hola, bendiciones. El mensaje de hoy se llama ¿por qué? Es una pregunta común, es una pregunta usual que hacemos a muchas personas, incluyendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no logramos comprender las cosas? Pues no entendemos por qué. Pero es una pregunta común porque muchas veces queremos comprender completamente las cosas y las queremos comprender a nuestra conveniencia, las queremos comprender a lo que nosotros creemos que es correcto. Pero lo difícil es cuando no hay una respuesta a este por qué. Lo difícil es cuando el por qué no debe ser más bien preguntado y se debe cambiar la pregunta a otra más adecuada a esa situación. Aunque es difícil porque como seres humanos queremos saber la respuesta a las cosas, es importante entender que a veces los porqués de Dios son un secreto, porque Él al final tiene un propósito grande para nosotros. Y me llamó mucho la atención en Romanos 11, 33 al 36, y se lo voy a leer. Romanos 11, 33 al 36, en la versión de la Nueva Biblia Viva. Dice: qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. ¿Quién podrá escudriñar los pensamientos del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Y quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él. A Él sea la gloria siempre, así sea. Es interesantísimo este pasaje porque muchas veces nos sentimos con derecho a reclamarle a Dios. Y la verdad es que todo lo que tenemos es de Él y para Él y por Él. Y es muy importante entender que los propósitos divinos de Dios están fuera del alcance de nuestro entendimiento, porque a veces no logramos entenderlo porque no miramos completo el esquema que Dios quiere para nosotros. Y a veces eso es porque no los hacemos de una manera bonita. A veces le decimos, Señor, ¿y por qué pasó esto? Pero se lo decimos tan enojados, tan cegados por nuestra ira, por nuestro problema, por la situación en la que estamos en ese momento, que olvidamos que el Dios de dioses es Él, y que Él fue el creador de todos, y que la verdad no tenemos derecho alguno de reclamarle, porque sus propósitos son increíbles. Pero el problema como seres humanos es que no los logramos comprender. ¿Por qué no los comprendemos? Porque su entendimiento es mucho más allá que nuestro entendimiento. Y por eso es que hay algo interesante que dice: ¿quién podrá escudriñar los pensamientos del Señor? Nadie. ¿Quién los podrá escudriñar? Nadie. ¿Y quién es su consejero? Nadie. Él tiene la sabiduría infinita. Entonces, Él no necesita un consejero. También dice: ¿y quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Él nos ha dado todo lo que tenemos. Nosotros no le hemos dado nada. Y nosotros lo que le podemos dar a Dios es nuestra adoración como agradecimiento. Pero no podemos decirle: Señor, bueno, yo te sirvo, ¿y tú por qué me haces esto? No le podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio todo, todo, absolutamente todo lo que tenemos. Si tenemos el privilegio de servirle, porque Él nos ha dado las habilidades para poder servirle a Él. Pero muchas veces hacemos esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Pero Dios hace según como Él sabe su plan. Para nosotros puede ser difícil entender su plan porque no miramos la imagen completa. Y algo con que me gusta compararlo mucho, y muchas veces lo he hecho, es comparar con
ese plan en el cual estamos preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Es una pequeña pieza de rompecabezas. Y el que está armando ese rompecabezas es Dios. Y Él tiene la imagen completa de la caja, de cómo va a quedar el rompecabezas. Pero nosotros solo estamos viendo una pequeña pieza. Y por eso no lo entendemos. Porque no tenemos el entendimiento que tiene Dios. Porque Él es supremo. Él es con una sabiduría infinita. Entonces no logramos comprenderlo porque no vemos completa la imagen. Pero en esa pieza Dios tiene un propósito. En esa pieza Él tiene un plan. Y creo que debemos de cambiar nuestra pregunta de ¿por qué? ¿Por qué, Señor, sucede esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿O por qué tengo que hacer esto yo? Y cambiarla a ¿para qué? Señor, ¿qué quieres tú que haga en este momento? ¿Para qué sucede? ¿Qué debo hacer yo para poder apoyar tu plan? Apoyar tu propósito en mi vida. ¿Qué debo hacer yo? ¿Para qué, Señor? Ayúdame a entenderlo para poder ir en pos de tu voluntad. Cambiemos nuestros porqués a para qué y cómo te puedo ayudar, Señor. ¿Qué puedo hacer para poder seguir con esto? Y otro versículo que es muy similar a este que leímos anteriormente, pero este se encuentra en Isaías y es Isaías 45:9. Y la voy a leer en la traducción al lenguaje actual, la TLA. Dice: Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Y aquí es interesante y me río porque somos muchas veces como esas vasijas, como esa vasija que dice aquí en Isaías, como que le decimos, hey Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo conmigo? Yo soy un barro, pero ¿por qué me estás haciendo esto? Yo no quería ser vaso, yo quería ser un jarrón. Yo no quería ser jarrón, quería ser plato. O sea, muchas veces nos pasa así. Y la verdad es que su amor es infinito y aún así Él nos ama a pesar de esas preguntas tan diferentes, tan que a veces son innecesarias para Dios, porque Él tiene un plan perfecto y no necesita que nosotros le preguntamos para Él hacer las cosas de la manera correcta, porque Él sabe qué va a hacer con nosotros, Él sabe el propósito de nosotros y Él sabe el por qué, pero nuestro entendimiento no logra entenderlo. Y por eso a veces hacemos eso porque como un reclamo. Dios nos creó y Él sabe nuestro propósito. El plan de Dios es perfecto. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Un diseño específico para cada uno de nosotros. Y quiero que tú reflexiones en cambiar tus por qué a Dios. Y decirle, Señor, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Cómo te puedo ayudar, Señor? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo dejar que tú obres en mí? Dame ese espíritu de obediencia para poder seguir tu voluntad aun cuando no la comprenda, cuando para mí parezca ilógico. Señor, ayúdame a poder ir en pos de tu voluntad, aún en medio de una voluntad que yo considero amarga, de una voluntad que yo considero difícil porque no es lo usual. Ayúdame, Señor. Quiero que tú reflexiones en esto y tú le digas a Dios, Señor, ayúdame. Cambia mis porqués en cómo te puedo servir, Señor. Así que espero que sea de bendición ese mensaje para tu vida y nos vemos pronto.